Seguimos la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos y estamos en el capítulo 11 que lleva por título Constantino y los obispos, primera parte. De la lectura del capítulo 6 se recordará que Diocleciano no había abdicado antes de que el sistema de gobierno ordenando que él se había establecido y que esperaba que continuara. Se hizo pedazos y la confusión reinó una vez más en los asuntos del Estado. En lo que respecta al gobierno, el ejército era ahora, como lo había sido durante cientos de años, la fuente del poder, pero entre los cuatro emperadores aspirantes no solo la fuerza militar, sino el territorio del imperio estaba dividido casi por igual. Tan cerca de igual era esta división que ninguno de los emperadores tenía ninguna ventaja material sobre otro a este respecto. Sin embargo, fue la ambición de cada uno de convertirse en emperador único. Por lo tanto, se convirtió en un asunto de vital importancia para cada uno poder obtener cualquier poder que pudiera, y sin embargo no había más recursos que esperar del lado del imperio. Así se mantuvo firme entre los emperadores. ¿Cómo era con la iglesia? Insertamos nuevamente la cita de Eusebio sobre el estado de las cosas en las iglesias antes de la persecución de Diocleciano. Cuando por motivo de una libertad excesiva nos hundimos en la negligencia y pereza, uno envidiando y vilipendiando al otro de diferentes maneras, estaban casi, por así decirlo, a punto de tomar las armas uno contra el otro y se atacaban con palabras como con dardos y lanzas. Los prelados arremetiendo contra los prelados y la gente que se levantaba contra la gente, y la hipocresía y el disimulo habían llegado a la mayor altura de la malignidad. Luego, el juicio divino, que generalmente procedía con mano indulgente, mientras las multitudes aún se agolpaban en la iglesia. Con las visitas suaves y apacibles, comenzaron a afligir su episcopado. La persecución habiendo comenzado con los hermanos que estaban en el ejército, pero como desprovistos de toda sensibilidad, no fuimos prontos a tomar medidas para apaciguar y propiciar a la deidad. Algunos, de hecho, como los ateos, considerando nuestra situación como desatendida y no observada por una providencia, agregamos una maldad y miseria a otra. Pero algunos que parecían ser nuestros pastores, abandonando la ley de piedad, se enardecieron unos contra otros con mutuas luchas, acumulando únicamente disputas y amenazas, rivalidad, hostilidad y el odio hacia los demás, solo ansiosos de afirmar el gobierno como una especie de soberanía para ellos mismos. La persecución había provocado que todas estas divisiones y disputas fueran dejadas de lado. Todos los demás intereses fueron olvidados en la única cuestión absorbente de los derechos de conciencia contra el despotismo pagano. Así se creó al menos una unidad exterior entre todas las sectas de cualquier nombre, profesando la religión cristiana en cualquier forma. Así fue moldeado un poder compacto que impregnó cada parte del imperio y que al mismo tiempo estaba alejado de todo interés material del imperio, tal como estaba entonces. Aquí estaba el poder que, si pudiera ser asegurado y usado, aseguraría éxito para el que lo ganara tan ciertamente como pudiera hacer la alianza. Esta condición de cosas fue claramente discernida en este momento. Constantino comprendió los signos de los tiempos y actuó en consecuencia. A Constantino, que había huido de la traicionera custodia de Galerio, naturalmente ocurrió que si aliado al partido cristiano, conspicuas, conspicuas ventajas inmediatamente debían corresponderle. Le daría en cada rincón del imperio hombres y mujeres listos para enfrentar fuego y espada. Le daría partidarios no solo animados por las tradiciones de sus padres, sino también por la naturaleza, incluso en lo religioso, exigiendo retribución por las horribles barbaridades e injusticias que se habían infligido a sí mismo. Le daría y este era el más importante de todos, adherentes inquebrantables en cada legión en el ejército.
Él tomó su curso, los acontecimientos de la guerra lo coronaron de éxito. No podía ser de otra manera que aparentemente fiel a los que le habían dado poder y quien continuó manteniéndolo en el trono. Constantino no fue el único que vio esta oportunidad. Maximino también lo detectó, pero desconfiaba de la fiesta de la iglesia. Constantino, que era un político mucho más consumado, lo consiguió. Además de las ventajas que se ofrecieron en cada unidad afirmada de las iglesias, hubo un movimiento entre los obispos que lo convirtió en un incentivo adicional para Constantino, para formar la alianza que hizo con la iglesia. Aunque es verdad que todas las diferencias, disputas y luchas entre los obispos y sectas habían sido olvidados en el supremo conflicto entre paganismo y libertad de pensamiento, hay una cosa mencionada por Eusebio que aún permanecía. Esa fue la ambición de los obispos, de afirmar el gobierno como una especie de soberanía para ellos mismos. Ni estaba solo el gobierno en la iglesia que estaban ansiosos por imponer, pero el gobierno en el Estado también para ser usado en los intereses de la iglesia, porque de hecho había surgido en la iglesia. Una falsa teoría teocrática originada no en la esencia del Evangelio, pero en la confusión de las constituciones religiosas del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta teoría teocrática de los obispos es la clave para toda la historia de Constantino y la iglesia de su tiempo, y a través de todo el triste periodo que siguió. Lideró el obispo en la extravagancia más salvaje en su adoración de la influencia imperial y coincidió precisamente con la idea de Constantino de una monarquía absoluta. La idea de la teocracia que los obispos esperaban establecer aparece con mayor claridad y plenitud en la obra de Eusebio, Vida de Constantino, que en cualquier otra producción de la historia. Allí todo el esquema aparece tal como lo habían creado y cómo se aplicó en la historia de la época. La iglesia era un segundo Israel en esclavitud egipcia. Magencio fue un segundo faraón. Constantino fue el segundo Moisés. Como el Moisés original había crecido en el palacio de los faraones, así también su nuevo Moisés había crecido en la misma sociedad de los nuevos faraones. Así corre la historia. La historia antigua relata que una raza cruel de tiranos oprimió a la nación hebrea y el Dios que misericordiosamente los miró en su aflicción, a condición de que el profeta Moisés, que entonces era un niño, fuera criado en los mismos palacios y pechos de los opresores e instruido en toda la sabiduría que poseían. Y cuando llegó a la edad adulta, llegó el momento de que la justicia divina vengaría los agravios del pueblo afligido. Entonces el profeta de Dios, en obediencia a la voluntad del Señor más poderoso, abandonó la casa del rey y alejándose en palabra y obra de aquellos por quienes había sido educado, prefería abiertamente la compañía de sus verdaderos hermanos y parientes. Y a su debido tiempo Dios lo exaltó para ser el líder de toda la nación. Y después de liberar a los hebreos de la esclavitud de sus enemigos, infligieron la venganza divina a través de sus medios sobre la raza tirana. Esta antigua historia, aunque muchos la consideran fabulosa, ha llegado a oídos de todos. Pero ahora el mismo Dios nos ha dado para que seamos testigos oculares de milagros más maravillosos que las fábulas y desde su aparición reciente más auténtica que cualquier otro informe. Porque los tiranos de nuestros días se han aventurado a la guerra contra el Dios Supremo y han afligido duramente a su iglesia. Y en medio de ellos, Constantino, quien pronto se convertiría en su destructor, pero en ese momento de tierna edad y floreciendo con el declive de la temprana juventud, habitaba como lo había hecho el siervo de Dios Moisés, en la misma casa de los tiranos. Joven, sin embargo, como era, no participó en la búsqueda de los impíos, porque desde tan temprano periodo su naturaleza noble, bajo la dirección del Espíritu Divino, lo inclinó a una vida de piedad y servicio aceptable a Dios.
Hemos relatado cómo Galerio trató de evitar que Constantino se uniera a su padre en Gran Bretaña y cómo Constantino tuvo éxito en eludir su vigilancia. Por los obispos teocráticos, esto fue hecho para hacer el vuelo del nuevo Moisés de la ira de los nuevos faraones. Así la historia continúa. Los emperadores entonces en el poder, que observaron su varonil y vigorosa figura y mente superior con sentimientos de celos y miedo, vigilando cuidadosamente por la oportunidad de infligir algún tipo de desgracia en su personaje, pero él, consciente de sus diseños, cuyos detalles a través de la providencia de Dios fueron más de una vez expuestos a su vista, buscó seguridad en la huida, y en este respecto su conducta todavía ofrece un paralelo a la del gran profeta Moisés. Como el Moisés original, sin la interposición de cualquier agencia humana, había sido llamado al trabajo al que el Señor lo había designado, por lo que los obispos teocráticos tenían el nuevo Moisés igualmente designado directamente por la autoridad de Dios.